Quiero darle un cordial saludo y darles un fuerte abrazo a todos los que se acaban de conectar. Al comienzo estuvimos saludándonos, pero a todos los que se conectaron reciban un caluroso y abrazo y saludo y bendiciones de parte de su familia de Centro Cristiano Familiar. Le damos la bienvenida a todos, amados, y nos preparamos en este momento para ser edificados y para crecer con su palabra. Así que, como dijo nuestra amada Vivi al inicio, le pido que usted prepare su corazón, mi amado, abra sus oídos y preste toda la atención para recibir el mensaje. Tenga la libertad de sentirse cómodo abriendo su cámara o cerrando su cámara, como le sea mejor, de la manera que usted esté mejor concentrado. Porque recuerde que el servicio que vamos a tener, que estamos teniendo, es para Él, no es para nosotros, es para Él. Todo es por Él y para Él, y lo demás viene por añadidura en nuestras vidas. Buenas noches a todos. El tema de hoy es decadencia y crecimiento espiritual. Ahí vamos a ver el título en la pantalla, decadencia y crecimiento espiritual. La palabra del Señor menciona en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 20, lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, cuando hablamos de la decadencia y el crecimiento espiritual, ahí mire cómo dice, no viváis, me lo saco, Vivi. No viváis como necios, mire, puede mirar a la pantalla, sino como sabios, aprovechando al máximo, esta es otra versión, yo leí Reina Valera, y esta es una versión actual, no viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre a Dios, gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5, 8 al 9, dice así la palabra del Señor también. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Allá dice que que estemos velando, que estemos atentos, que no estemos embriagados. Aquí vuelve a decir que seamos sobrios, primera de Pedro, que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual vamos a resistir firmes en la fe, dice. Mateo 24, del 42 al 43, dice lo siguiente. Velad pues, vuelve a decir, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y le supiese a qué hora habría de venir el ladrón, velaría
y no dejaría su casa. Aquí vemos, vuelve a decir, vuelve a indicarnos la palabra, velen, porque si nosotros supiéramos a qué hora vendrá el ladrón, velaríamos y no dejaríamos que entre a nuestra casa, porque el ladrón, dice la palabra en el libro de San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Quiere decir, esos tres pasajes bíblicos que hemos leído nos indica que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar despiertos, que ser sobrios, velando, orando, apercibidos, vigilantes, prestos, dispuestos, preparados. Y eso es lo que uno de todas los sinónimos que representa velar, sed sobrios, estén atentos, estén alerta, porque no sabemos cuándo viene el Señor, dice la palabra, o cuando viene el ladrón también, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Entonces, yo le pregunto, y esto estamos hablando de una manera espiritual, estad sobrios, velando y orando. Espiritualmente estamos hablando, lo que significa estar preparado, estar listo, porque una persona que vive embriagada, una persona que vive durmiendo, una persona que está metida en sus problemas, en una depresión, no puede estar atenta, no puede estar apercibida, no puede estar velando. Hemos dejado de ser atalayas, hemos dejado de ser vigilantes muchas veces. Y es por eso que cuando acordamos que el mal viene, el daño viene y nosotros estamos debilitados, nos encuentra debilitados, nos encuentra sin protección y es por eso que sufrimos el daño. Acabamos de leer que dice la palabra, resistan firmes con la fe, porque alrededor del mundo nuestros hermanos van padeciendo los mismos padecimientos que pasó Cristo en la cruz, que eso significa todas las pruebas, todas las batallas, todos los dolores, todo dolor interior, dolor físico, todo lo que vamos pasando, que representa los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y les voy a dar una analogía de cómo muchas veces no nos damos cuenta cómo poco a poco vamos apagando el fuego del Espíritu Santo. Y esto es una secuencia que voy a ir dando miércoles a miércoles, porque hay muchos que cuestionan o preguntan, ¿la salvación se pierde? ¿El Espíritu Santo se puede apagar definitivamente? ¿La presencia de Dios se puede ir de nosotros? Son preguntas que muchos creyentes se hacen. Y vemos nosotros que, como le decía, poco a poco, sin darnos cuenta, ustedes dicen, ay, no me di cuenta, ay, no supe cómo pasó, porque no estamos atentos, porque no estamos alertas. Y yo quiero decirle que una de las mejores, del mejor momento, vamos a decir, donde podemos estar alertas y apercibidos, es cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Señor. Ahí usted puede estar vigilante, ahí puede estar atento, porque muchas veces hemos dejado que lo sagrado se vuelva común en nosotros, porque no hemos sido, como le decía, atalayas, no hemos sido vigilantes con nuestra boca. Hemos dejado que nuestra boca hable, que nuestra boca difame, que nuestra boca murmure. No hemos tenido el control de nuestras palabras porque no le hemos dado el gobierno al Espíritu Santo que tome el control de nuestra palabra. Entonces, ¿cuándo andamos como embriagados? ¿Cómo andamos sonolientos? ¿Cómo andamos apagados? ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos velando? Como le decía, porque no hemos sido atalayas, no hemos sido vigilantes. Con nuestra boca, con nuestro cuerpo, le hemos metido al cuerpo droga, le hemos metido al cuerpo alcohol, le hemos metido tantas cosas, grasas también, le hemos metido al cuerpo, estamos orando muchas veces por nuestra salud, pero sin embargo no estamos cuidando nuestra salud.
Entonces, en ese sentido, no hemos sido atalayas ni vigilantes de lo que sale de nuestra boca, de lo que metemos al cuerpo, de lo que hay en nuestro corazón, porque muchas veces quizás metemos o tenemos adicciones o de nuestra boca, tenemos una boca que, como dice el libro de Santiago, sale agua dulce y agua salada. Se habla mal para la gente, pero se alaba a Dios con la misma boca. Pero también no hemos cuidado el corazón y se ha llenado ese corazón de basura, o se ha llenado la mente de basura, o se ha llenado por los ojos, ha entrado pornografía, ha entrado cosas obscenas, hemos dejado puertas abiertas para la inmoralidad sexual. Entonces hemos llenado nuestro corazón también de basura, de celos, de envidia, de egoísmo, porque hemos ido coqueteando con el pecado. Nos hemos asociado, se recuerda la prédica, el poder del evangelio, parte 1 y 2, que hemos hablado, que dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y le decía que su cruz no es un hijo que está perdido, su cruz no es un marido o una esposa que son rebeldes o porque le va mal en la vida, esa no es su cruz. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dijo el Señor. Decíamos que negarnos a nosotros mismos es no asociarnos con aquello que nos hace daño, es no coquetear con el pecado, es no jugar con fuego porque nos podemos quemar. Porque yo puedo empezar una relación y decir con una persona que sé que no es buena para mi vida y puedo decir será un tiempo, será un pasatiempo en mi vida, pero cuando yo acuerdo me arrastró a lo malo. Cuando yo acuerdo me asocié y me casé. Entonces eso es coquetear con el pecado, eso es jugar con el fuego. Y muchas veces, como le decía, negarnos a nosotros mismos es morir a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos, a lo que quiere combatir, a lo que quiere gobernarnos, a lo que quiere gobernar nuestras vidas. Entonces, no nos puede pasar lo que le pasó a Sansón, no nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. Para los que no conocen la palabra del Señor, estas dos historias, amados, vamos a hablar de Sansón, vamos a hablar de Saúl, pero también vamos a hablar del patriarca Moisés. Como todos o la mayoría conocen la historia de Sansón, han habido hasta películas de Sansón y Dalila. La historia de Sansón, Sansón fue enseñado, fue primeramente desde el vientre de su madre, la Biblia dice que fue nazareo, quiere decir que era consagrado para Dios Sansón, que su madre le enseñó la palabra desde muy niño, le enseñó, él fue creciendo con amor a Dios y con principios y valores eternos. Él fue creciendo con mucha fe. Fue un hombre bendecido por Dios. El Espíritu de Jehová estaba sobre él, dice la palabra. Su don era la fuerza. Era un hombre inteligente. Usó estrategias que Dios le dio para derrocar a sus enemigos. Amados míos, la Biblia dice que fue de buen parecer. Sansón, prudente y confiable. Sansón, un hombre sabio, un hombre de fe, dice la palabra, pero arrastrado por sus deleites. Y eso fue lo terrible que ocurrió con Sansón. Lo que es peor, como dice la palabra del Señor, él desobedeció a Dios. Entonces tenía un futuro brillante, tenía muchas cosas por hacer y quizás el día de su muerte ir a la presencia del Señor, terminar sus días con paz, rodeado de su familia, habiendo obedecido a Dios y manteniendo su consagración. Pero lo que pasó con Sansón, que fue arrastrado por sus deleites, su gran debilidad que tuvo Sansón, que fue las mujeres. Fueron las prostitutas, fueron las mujeres, habían órdenes de Dios que no podía tocar esa mujer, habían orden de Dios, mandamientos, estatutos, pero Sansón se fue por encima de la palabra, por encima de los preceptos y mandamientos de Dios. Un hombre consagrado a Dios, pero un hombre arrastrado por sus deleites. Y lo vemos en Jueces 16, 20 al 21, dice así la palabra del Señor. Sansón fue seducido por las mujeres. Dice, ella entonces dijo, Sansón, está hablando de Dalila, su gran debilidad. Sansón, los filisteos te echan encima
Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Esto es lo más interesante de este versículo. Solo que él no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Solo que no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Por qué? Sansón estaba, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. ¿A cuánto les pasó eso? Mire, yo levanto con las dos manos, levanto las dos manos. Peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Entonces, Sansón se había confiado que Dios siempre estaría con él por la consagración que tenía, por la dedicación de sus padres para ser consagrado para Dios, por las bendiciones que había de Dios sobre su vida, por todo lo que Dios le había dado. Pero dice, pero no sabía que el Señor se había apartado de él, no se dio cuenta. ¿Será que nosotros nos damos cuenta o nos daremos cuenta cuando la presencia se aparte de nosotros? ¿Será que nos daremos cuenta que solamente tenemos respaldo de Dios porque Dios va a respaldar su palabra? El respaldo de Dios no son las grandes multitudes. El fruto del Espíritu Santo es otra cosa. Dios siempre va a respaldar su palabra, pero la aprobación de Dios, esa es la que conoce Dios y yo. Es la que los que están cerca mío conocen si yo tengo la aprobación de Dios porque tengo la manifestación del fruto del Espíritu Santo que lo habla Gálatas 5:22. Pero los que son del Espíritu andan en las cosas del Espíritu, dice la palabra. Y las manifestaciones de la carne, las obras de la carne son mentira, engaño, adulterio, borrachera, orgía, maldiciones, iras, benignidad, malignidades, todas estas cosas, contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Vivan pues por el Espíritu, anden conforme al Espíritu y manifiestas son las obras del Espíritu Santo, que son amor, paz, gozo, benignidad, justicia, mansedumbre, templanza, fe, paz. Estas son el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta o cómo yo me podré dar cuenta un día que la presencia se apartó de mí? Porque Sansón estaba creído que siempre la presencia de Dios iba a estar sobre él, como los que dicen, siempre el Señor estará conmigo. Sí, siempre va a estar. Pero lo que pasa es que cuando yo incumplo, cuando yo me salgo de los mandamientos, cuando yo ando en los deseos de mi carne, en los deleites de esta vida, entonces, amado, Dios nos ama, pero aborrece el pecado en nosotros. Dice el 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión, dice la palabra. ¿Sabe que el fin de Sansón fue terrible? Le sacaron los ojos a Sansón. Sansón quedó ciego. Sansón quedó atrapado por los filisteos. Entre que estaba esclavo de los filisteos y lo pusieron por la fuerza que los molinos, ahí le fue creciendo el cabello porque Dalila le hace rapar la cabeza y lo vende esta mujer por lo mismo que cambió su bendición por la seducción la seducción de las mujeres. Él cambió sus deleites por la bendición. Y mire lo que pasó, el final de Sansón fue triste, lo prendieron y le sacaron los ojos. Y su final fue terrible. Después que le había vuelto a crecer el cabello, él tumbó los pilares más grandes, mató a tanta gente y él murió junto con ellos. Él mismo con su fuerza quedó atrapado por los escombros y esa fue la muerte. Ahí está, mire, así quedó después de ser nazareo, después de ser consagrado. Así quedó Sansón. Esos fueron sus últimos días de Sansón. Ciego, lo pusieron con esa fuerza. Ahí está, ese es el fin cuando tumba los dos pilares y se destruye. Tenía tanta fuerza
que ahí se cae todo y ahí es el fin de Sansón. Así muere y mata tanta gente de la que había matado antes con su fuerza. Ese fue el final de Sansón. Y aquí lo triste es que dice que Sansón no se dio cuenta que la presencia de Dios se había apartado de él. Otro de estos personajes, y este es un versículo y que se le quede bien grabado, Jueces 16:20. Este es un versículo muy triste de la palabra cuando dice la presencia de Dios se había apartado de él. Otro versículo también que es bien triste es la vida y la historia de Saúl. El rey Saúl fue un hombre, dice la palabra, muy hermoso. Era alto, moreno, y dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que Saúl. No es Sansón, ya estamos hablando de Saúl, el que está en Primera de Samuel. Ahí está. Era tan hermoso que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Era de hombros hacia arriba y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era un elegido de Dios también, como lo fue Sansón, para dirigir la nación de Israel. El rey fue en el tiempo de los jueces. No tenían un líder central aparte de Dios y tampoco tenían un gobierno formal. Samuel era el líder religioso, el profeta Samuel era el líder religioso de Israel en aquel tiempo. Los jueces gobernaron ligeramente la nación de Israel. El pueblo presionó tanto a Samuel para que Dios mande un rey y aún Samuel no estaba de acuerdo porque en esos tiempos Dios era el rey de Israel. No había terrenalmente un hombre que gobernaba Israel, por eso le digo que los jueces también gobernaron Israel debido a que no había rey. Entonces el pueblo empieza a presionar a Dios, a Samuel, para agradable para Samuel, pero Dios lo permite. El pueblo había rechazado a Dios como rey, lo habían abandonado por irse tras otros dioses. Y todo lo que estoy hablando lo habla el libro de Primera de Samuel, para los que quieran conocer un poco la historia. Entonces, habían abandonado a Dios en aquel tiempo para irse tras otros dioses. Era un pueblo como somos nosotros, tendidos a la idolatría, donde no había un líder que los llevaba y los guiaba, un líder, un pastor, vamos a decir. Entonces el pueblo se desenfrenaba, así como lo hizo en los tiempos de Moisés en el libro de Éxodo. Pero a pedido del pueblo, porque cuando un pueblo clama, cuando hijos claman, Dios nos escucha, mis amados. Dios nos escucha nuestras oraciones. Entonces Dios le dice a Samuel que ungiera a un rey. Y así fue como el pueblo lo que había pedido se le concede y ungen a Saúl como el primer rey de Israel. Entonces vemos como Saúl es ungido como rey y es levantado este hombre como rey de Israel. Y vemos que Saúl, su reinado, lo empezó con grandes triunfos y con grandes victorias hasta el punto que su popularidad había llegado hasta la cumbre, amados. Así Dios lo exaltó, así Dios lo elevó, amados míos, que su popularidad había llegado hasta la cumbre. Es difícil subir a la cumbre, pero más difícil es mantenernos ahí. Y yo quiero decirle que mientras más triunfos y más victoria le dé el Señor en su vida, ya sea en su vida personal, en la realización personal, en logros que vaya teniendo, en riqueza, en poder, en todo lo que usted pueda lograr en su trabajo, en todo lo que usted pueda lograr en su vida, mientras más le dé, más humilde tenemos que ser para no caer como cayó este gran rey Saúl. Y porque siempre lo digo, ¿no? El dinero y la belleza, no todos tienen la capacidad de manejarlo. No todos tienen la humildad para tener esto, poder, belleza y dinero. Sin embargo, uno
Uno de los peores errores que cometió Saúl empezó a cometer tantos errores. Fue desde un holocausto no autorizado, dieron inicio a la caída de Saúl. No pudo eliminar a los amalecitas ni a sus animales, haciendo caso omiso a la orden de Dios. Decidió perdonar la vida al rey Agag junto con los mejores animales. Entonces, el trato que Dios le había dado, le había hecho, la orden que había de Dios para Saúl, Saúl hizo caso omiso y le mintió a Samuel. Esta fue la gota que derramó el vaso. Dios apartaría su espíritu de Saúl y lo vemos en 1 Samuel 16, del 14 al 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. El espíritu de Jehová, y por eso le decía, creo que estos son unos de los versículos más tristes de la Biblia. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto es lo más triste en la vida de un ser humano, que el espíritu de Dios se aparte de nosotros. El rey que Dios había puesto en Israel, el rey Saúl, que tenía todas las condiciones para llevar adelante su reinado, siguiendo la orden, la voz de Dios, siendo obediente a Dios, dice, el Espíritu de Dios se apartó porque empezó a desobedecer. Y cuando nosotros empezamos a desobedecer, cuando nosotros caemos en un pecado, estamos en desobediencia y esto se empieza a convertir en una bola de nieve, se va haciendo más grande, más grande. Y lo que entró en Saúl fue el espíritu de arrogancia, el espíritu de orgullo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, dice. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí mira, está en la fotografía. Saúl, que la presencia de Dios se había apartado de él y estaba atormentado. Quizás este tormento que tenía Saúl era, no sé, era un dolor físico. Quizás este espíritu malo que había venido sobre Saúl era una dolencia física, pero dice también la palabra que tenía olas de locura. Y ahí está David, mire, David que era, no había ido ni al ejército. David que había sido un pastorcito de ovejas ahí, pero era un hombre que amaba a Dios, que tocaba el arpa, y cuando iba y tocaba, dice la palabra que Saúl tenía alivio del tormento del espíritu inmundo. Y es por eso, amados, que la alabanza a Dios, las canciones espirituales, la alabanza al Señor, eso es lo que va a traer refrigerio a tu alma si está abatida. Esto es lo que va a traer refrigerio a tu alma si estás ansioso, si estás desesperado, si estás pasando un momento doloroso en tu vida, si te has apartado del Señor, si te has dado a los deleites como lo hizo Sansón, si tu corazón se ha llenado de basura, de orgullo, de altivez, de soberbia, de arrogancia, de seguro que vendrán espíritus verdugos para atormentar tu vida. Por eso necesitamos la alabanza a Dios. Por eso necesitamos la presencia del Señor para traer alivio al alma abatida, al alma angustiada, a todo lo que estamos pasando. Y esto es muy triste. Son dos pasajes, dos versículos muy tristes que habla que siendo Sansón un hombre consagrado a Dios, su fin fue terrible, su fin fue malo. Lo mismo pasó con Saúl. El espíritu se apartó, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. La ruptura entre Dios y Saúl es posiblemente una de los más tristes sucesos en las escrituras que está en el libro de Primera de Samuel, como hemos visto, 16. Dios nos guarde y nos libre de que la presencia del Señor se aparte de nosotros. Que la presencia, el Espíritu Santo, que es la gloria, es la unción, es el Espíritu Santo, es Jesucristo en nosotros, se aparte de nosotros, mi amado. Eso debe ser lo más triste que puede pasarnos, que puede pasar a un ser humano. El rey
vivió el resto de su vida, el rey Saúl vivió el resto de su vida afectado por un espíritu malo que lo atormentaba y le traía olas de locura a su mente. A Sansón lo dominó y lo esclavizó sus pasiones. A Saúl lo dominó y lo esclavizó el orgullo, la arrogancia, los celos, y desobedeció al Señor, porque su corazón se llenó de orgullo, se llenó de altivez, se llenó de arrogancia. El poder no lo supo controlar, el poder lo controló a él, el poder lo gobernó a él, porque aparte la Biblia dice que era moreno, alto, de buen parecer, de hombros arriba, que quiere decir que era alto, que ninguno en el pueblo se podía comparar a él por la hermosura que tenía. Y Dios lo escoge para ser el rey de Israel, porque la gente lo pedía, pero el corazón se envaneció, el corazón se llenó de envidia. Mucha gente cuando obtiene un poder se olvida de lo que Dios hizo un día en su vida, se llenan de poder o de arrogancia, o esa gente que llega a tener dinero, esa gente se olvida de Dios, y no solamente se olvida de Dios, trata mal a las personas, y es por eso que es triste estas dos historias. Y yo le puedo preguntar si a Saúl lo dominó o lo esclavizó sus pasiones, las mujeres. A Saúl lo dominó y lo esclavizó la arrogancia, la altivez, el orgullo, los celos. Yo le pregunto en esta noche y le doy unos segundos para que usted en su mente diga, ¿y usted qué lo domina? ¿Y a nosotros qué nos domina? ¿Qué es aquello que nos está esclavizando? Y le doy unos segundos para que usted pueda pensar en esta noche. ¿Qué me domina? ¿Qué me esclaviza? Recuerde que el pecado nos aleja de Dios. Hay una separación, hay una ruptura entre Dios y el hombre cuando el hombre es arrastrado por lo que él desea, arrastrado por sus malos deseos, arrastrado por sus pasiones. Pero ahora yo quiero hacer esta analogía, vamos a ver cómo Moisés no se dio cuenta tampoco de la adquisición espiritual que había tenido en el monte Sinaí. No se había dado cuenta que la luz, la presencia del Señor resplandecía sobre él. Dice que la presencia del Señor resplandecía sobre su piel después de haber estado durante 40 días, ahí podemos ver una imagen, durante 40 días y 40 noches, Moisés había estado a solas con Dios, contemplando la gloria del Señor. Ahí dice que cuando él baja del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés, no se había dado cuenta que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios, dice la palabra del Señor, aleluya. No se había dado cuenta que había un resplandor por la gloria del Señor. Mis amados, y si nosotros estuviésemos más a menudo, más tiempo a solas con el Señor, nuestros rostros también estarían radiantes y resplandecientes. Y yo no le hablo que vamos a tener la luz de Moisés, pero la luz que tenemos cuando permanecemos a menudo en la presencia del Señor, mis amados, pues se nota en una foto, se nota lo que usted hace, se nota la presencia, se siente la presencia, porque de usted emana la paz, emana amor, sale de sus poros el amor. Hay una paz a pesar de la pandemia, hay una paz a pesar de la muerte y el dolor, hay un gozo que es nuestra fortaleza, hay una presencia del Señor sobre nosotros que deshace toda obra del mal, que saca toda tiniebla de nuestra vida, toda ansiedad, todo engaño, toda mentira, toda carga, todo lo que podamos traer tiene que salir porque nosotros estamos llenos de la luz y de la presencia del Señor. Hay cosas que hacemos en nuestro diario vivir, amados, que no necesitan nuestra energía y nuestro enfoque. No pensamos cómo vamos a comer, no pensamos cómo vamos a agarrar los cubiertos y comer, no pensamos cómo vamos a cepillarnos cuántas veces por aquí. Son cosas que hacemos de forma habitual,
que no necesita que nosotros estemos pensando cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a ducharnos, cuando nos cepillamos los dientes o cuando manejamos el auto. No necesitamos poner nuestra energía y nuestro enfoque en estas cosas porque lo hacemos sin pensar, lo hacemos de forma natural. Pero hay cosas que sí requieren nuestro enfoque y nuestra atención en la vida. Por eso tenemos que andar, por eso le mencionaba los pasajes que leímos al comienzo, que estemos velando, que estemos apercibidos, que estemos alerta, que estemos atentos, que estemos orando, porque los días son malos, dice la palabra. Porque sí, hay cosas que requieren nuestro enfoque y nuestra atención. Por eso tenemos que andar como sabios, velando y orando y no pasar por común mi intimidad con Dios. No pasar por común la presencia del Señor, los servicios, la palabra, los estatutos. No podemos pasar como algo, me tengo que conectar, sino con hambre, con sed de su presencia. ¿Qué Dios me hablará en esta noche, en esta mañana? Si fuera el caso de domingo que nos conectamos 9:30 a nuestro servicio CCR, en CCR, Washington, D.C., con el pastor Kerim Meoño, que estamos atentos 9:30 en punto para poder conectarnos, para poder alabar al Señor, para poder darle la gloria y la honra. Amados míos, entonces no pasemos, no subestimemos la presencia del Señor, valoremosla. Y no porque tengo que conectarme, porque 8 de la noche empieza mi servicio. Amado mío, si es una carga para usted, no lo haga, porque hemos hablado de la tibieza espiritual. Dios no quiere gente tibia. Dice el Señor, ojalá fuere frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré. No los puedo tragar, no los puedo digerir, no los puedo pasar, dice. Si el ministerio es una carga para tu vida, entonces déjalo el ministerio a uno que sí tiene hambre y sed de servir, de servir a Dios, es de servir a la gente, es de entregar nuestro tiempo, es entregar lo que el otro miércoles hablaba del poder del evangelio, es poder dar, es no siempre esperando recibir, sino dar mi amor, dar mi tiempo, dar mis enseñanzas, dar mi talento, todo lo que Dios me ha dado, yo quiero dar, todo lo que Dios me ha bendecido, yo quiero bendecir, porque esos son líderes que pueden influenciar a esta sociedad que está viviendo en penumbra, en esta sociedad que está viviendo en oscuridad, en dolor, en desesperanza. Amados míos, tenemos que no tengamos por común la presencia de Dios. Si hay algo en mi vida, 23 años que me convertí al Señor, que conocí la palabra. Yo no le voy a decir, como decía el anterior miércoles, el cristianismo no es para gente perfecta, es para gente imperfecta, pero que ama profundamente al Señor y quiere caminar sobre bases bíblicas. Yo quiero decirles, amados míos, que lo que más he valorado desde que conocí al Señor es su presencia. Y mientras más lo conozco, valoro más su presencia, estimo más su presencia. Aquí está Angelita. Una vez nos conectamos, nos metemos, no estamos hablando con el uno, con el otro, porque es el tiempo que hemos separado para darle la gloria y la honra a Él con lo que estamos haciendo. No es todo a la volanda, no es todo improvisado. Tenemos que darle valor a lo que tiene valor. O yo le pregunto a usted, ¿acaso usted no le da la importancia a las personas? Nosotros tenemos que tratar a todas las personas por igual. El trato, el amor, desde el más encumbrado hasta lo más humilde. La Biblia nos dice, no hagan acepción de personas. Por eso nos habla de humildad, porque Saúl se llenó de soberbia y de arrogancia después de tener el poder, después de ser Israel, después de haber vencido a sus enemigos. Por eso le decía, mientras más alto, más humilde. Y es por eso, mis amados, que no pasemos por alto, no subestimemos los tiempos de intimidad. No tengamos por común lo sagrado. Amados míos, por eso es que Sansón y Saúl decayeron. En vez de ir de gloria en gloria, fueron decayendo. Por eso le
denominé a esta enseñanza decadencia y crecimiento espiritual. Porque el tiempo que pasó Moisés con el Señor fue de gloria en gloria, más gloria, más gloria, más brillo, más luz, más presencia, más Espíritu Santo, más llenura, más amor, más gozo, más paz, más dirección, apresto, alerta para cumplir su misión en la tierra, la misión que tenía Moisés. Tú le dio en esos 40 días y 40 noches las tablas de los 10 mandamientos para que este mundo se pueda guiar con ellos, para que a través de los 10 mandamientos pueda ser nuestro GPS, puedan ser nuestros límites y lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, amado. Entonces, Sansón y Saúl fueron en decadencia, más al contrario, Dios quiere que vamos creciendo, que la gloria del Señor sea más brillante en nuestras vidas, no solamente para tener el respaldo de Dios en lo que hacemos, sino en tener la aprobación. Usted puede decir, ay, qué hombre, ese hombre es respaldado por Dios porque llena estadios y van las multitudes y hacen milagros. Sí, tiene el respaldo de Dios, porque el respaldo de Dios vamos a tenerlo cualquier persona que hable la palabra, cualquier persona que use la palabra del Señor va a ser respaldada porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra, pero nosotros no conocemos a ese hombre. Porque antes que el respaldo tiene que estar la aprobación, si Dios me aprueba. Porque yo quiero decirles, mis amados, muchos habrán en el cielo diciéndole al Señor, Señor, en tu nombre, muchos de los que fueron respaldados. Señor, en tu nombre sané a los enfermos, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre fui, Señor, a los pobres y le di de comer, en tu nombre, Señor, hice buenas obras. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón se ha apartado de mí, su corazón está lejos de mí. Entonces, amado, busquemos la aprobación del Señor. Hay muchos aquí que me conocen, pero otros quizás no me conocen, pero los que mejor me conocen son mi familia, es mi esposo, es mi hijo, es Angelita, las personas que más me conocen porque están 24/7 conmigo. Entonces, ellos pueden dar fe y pueden dar testimonio si yo soy una persona aprobada o no por el Señor. No es por lo que predico, no es porque tengo el respaldo, no es porque la unción de mí está sobre mi vida solamente, sino porque yo tengo la aprobación del Señor, porque es Dios y yo lo que yo quiero agradar y buscar la aprobación de mi Rey y de mi Padre. Y con estas historias vemos con claridad, amados míos, el peligro de acostumbrarnos a ambientes hostiles, quizás a relaciones tóxicas, asociarnos con el pecado y a verlo todo como normal. Muchas veces hay personas que han pasado, que han vivido en estos ambientes o que han tenido relaciones tóxicas y se han asociado con el pecado y lo empiezan a ver como normal todo. Creen que eso es lo normal de la vida porque, ¿sabe por qué? Porque se han acostumbrado, porque quizás han pasado meses, años en una relación tóxica o viviendo en esos ambientes duros, en esos ambientes sin valores, sin educación, sin amor a Dios, sin temor a Dios, o porque hemos pecado como Sansón, decimos, no, peco y me arrepiento, total, el respaldo de Dios estará sobre mi vida. El respaldo de Dios estuvo, pero no fue aprobado en ese momento la destrucción de Sansón. Aún, mire, dice el libro de los Hebreos, cuando habla de todos los hombres y mujeres de la fe, ahí se encuentra Sansón, porque fue un hombre de fe. De la salvación ni nos compete decir se fue acá o se fue allá, pero lo que pudo ser un final feliz fue un final triste. ¿Por qué? Porque coqueteó, porque se asoció, porque se acostumbró al pecado, porque fue arrastrado por sus deleites, porque no hubo temor a Dios, porque no hubo Espíritu Santo quien ponga los límites para ello. O también nos puede pasar que nos acostumbramos, creemos que es normal
que nos acostumbramos que también a que siempre Dios estará ahí para ayudarme, a que siempre Dios estará ahí para salvarme, o lo que es peor, nos acostumbramos a la presencia de Dios como algo rutinario en mi vida. Me conecto porque sé que es bueno para mi vida. Y yo quiero decirle, lo sagrado se volvió común si estamos haciéndolo de esa manera. Ni lo uno ni lo otro. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar apercibidos y tenemos que valorar ante todo la presencia del Señor. Valorar la presencia del Señor. Valorar con la alabanza, con la prédica, cada trabajo que usted realiza en el trabajo, no estoy diciéndole solamente durante el servicio. Tenemos que valorar, estar todo, amado, el trabajo, el proyecto, su familia, su vida, una alabanza, dos alabanzas, tres que estamos cantándole al Señor, tres alabanzas. Todo está expuesto ante la presencia de Dios. Todo está expuesto ante los ojos del Señor. No puede ser que usted esté con su cámara apagada, pero Dios lo ve desde el cielo. Él ve el anhelo de su corazón, amados míos. Dele la importancia a cada cosa. Dele la importancia a cada persona, a cada audiencia, a cada entrevista, a cada proyecto. Cuanto más, mis amados, si se trata de lo que es para Dios, no lo subestime, amado mío, no lo subestime. Está hablando en esta noche. Le habla a usted y me habla a mí, porque la palabra de Dios es como la espada de dos filos, es para el que la da, pero es también para el que la enseña y la predica, porque es como la espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, parte el alma y discierne los pensamientos de la mente y del espíritu, amados míos. Entonces, no subestime. Yo, como le doy la importancia ahí, Vivi sabe, le doy la misma importancia a toda persona que va, porque yo le doy tanta importancia a Angelita, porque ella es especial para mí como la persona que va y primera vez que conozco. Estoy con mis oídos atentos para escuchar y poder ayudar a esa persona. Entonces, si yo no subestimo a las personas, si las personas para mí les doy su valor, están en alta estima para mí las personas, todas las personas, tengo que respetarlas y tengo que tenerlas en alta estima. La honra no es solamente a los superiores, la honra no solamente a las autoridades, porque hay pastores que se creen dioses y que la gente los idolatra y creen que tienen que servirlos, amados. Dice la palabra, honrense unos a otros, respétense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Entonces yo tengo que honrar a todos, darle alta estima. Y si yo puedo darle alta estima a una persona, ya sea mi esposo, mis hijos, ya sea Angelita, ustedes, mis hermanos, mi familia, la fe, ¿cómo yo no voy a darle gloria y honra al que todo lo puede? ¿Cómo yo no voy a dar esa estima al Señor? ¿Cómo yo no voy a preparar mi corazón, preparar mis sentidos, preparar mi cuerpo, mi espíritu, todo alineado para poder darle la gloria y la honra? Si lo hago con las personas, pues yo tengo que hacerlo con Dios. O mejor dicho, si yo lo hago con Dios, va a fluir esa estima para las personas. Todo se basa en mi relación con Dios. Todo se basa en saber quién es Dios, en darle la gloria al Señor. Y como le dije el anterior miércoles, no me venga a decir que usted es cristiano si usted no tiene la revelación de la cruz. La revelación de la cruz fue la muerte al egoísmo para pensar en el otro, para pensar en el necesitado. Porque cuando usted piensa, cuando usted ayuda a los demás, yo sé que el Señor lo está ayudando a usted a solucionar problemas matrimoniales, problemas en su familia, porque usted no está centrado en sí mismo. La cruz del Calvario fue, si usted tiene la revelación de la cruz del Calvario, no podemos pisar la sangre derramada, el sacrificio, la cancelación fue con precio de sangre por nuestros pecados. El rescate que Dios hizo por nosotros fue con precio de sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en aquella cruz. Con esa sangre se pagó el pecado, con esa sangre se rescató a los hijos de Dios, amados, porque estábamos condenados, porque estábamos, dice, destinados a muerte, destinados a un infierno eterno.
Entonces, cuando yo tengo la revelación de la cruz, yo temo a Dios y yo tengo cuidado con lo que voy a hacer. Por eso, mis amados, podemos acostumbrarnos al pecado. No nos vamos a dar cuenta. Que nunca nos pase y que el Señor nos cubra y que Dios nos libre de que nosotros no nos demos cuenta. ¿Acaso Sansón se dio cuenta que la presencia de Dios se había apartado de él? No se dio cuenta. Porque esto no es algo que sucede, que yo lo siento. Sentí que se fue. Sentí que salió de mí. No, Sansón no se había dado cuenta porque estaba adormecido en sus deleites. Porque estaba creído que Dios lo iba a salvar siempre. Que Dios siempre lo iba a ayudar. Entonces nos volvemos atrás, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Y Dios, la Biblia dice que es tardo para la ira, pero que es un Dios grande en misericordia, grande en misericordia. Y a muchos nos ha esperado años y a muchos nos sigue esperando, pero no esperemos una caída como la que tuvo Sansón, que quedó sin ojos y quedó muerto. No esperemos la caída de Saúl. Dios lo cambió y puso a un rey, al rey David. Lo puso como rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, que mientras más presencia, que mientras más poder, cuando decía, Saúl mató a 10,000, pero David mató mayores que Saúl. La victoria que Dios le dio a David fue grande y el corazón de Saúl se llenó de celos, y por eso Dios lo levantó y lo cambió, fue destituido rey. David mató a miles, Saúl mató a miles, David mató a 10,000 y fue destituido por un hombre, por un joven con el corazón manso, humilde y con un hombre que amaba profundamente al Señor, imperfecto, había caído, tenía sus pecados, pero profundamente se arrepintió delante del Señor, amados míos. Así que déle importancia, no subestime la presencia de Dios. Dios es paciente, todo lo espera. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y yo le pregunto en esta noche, estamos terminando, ¿qué valora usted más en su vida? Puede responderse usted solo. ¿Qué es lo que más valora usted en su vida? ¿Su auto? ¿Sus joyas? ¿Sus marcas? ¿Su casa? ¿Su patrimonio? ¿Sus hijos? ¿Su familia? ¿Será que entre esta lista está la presencia de Dios? ¿Lo que usted más valora? ¿O realmente usted lo busca nomás porque lo necesita? Qué triste es solamente buscar a una persona porque la necesito. Y eso hacen muchos hijos con sus padres. Solo los buscan para pedir dinero. Solo los buscan por favores. Esto puede ir desde una relación conyugal hasta una relación de amistad. Hasta muchos se casan por ciertos intereses. ¿Será que entre lo que más valora está la presencia del Señor? ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar algo de todo esto si le dijeran que hoy viene la muerte por nosotros? ¿Qué nos vamos a llevar? Ni las joyas, ni la casa, ni el auto, ni la familia. Nos vamos a ir desnudos, como vinimos. Nacimos desnudos y nos volveremos allá desnudos. Nos pondrán el mejor traje para ponernos en el cajón y nada más nos llevamos, aunque ese traje se queda carcomido por los gusanos. ¿Será que lo que más valoras es la presencia del Señor? Entre las cosas que más valora, ¿se encuentra la presencia del Señor? ¿Se encuentra tu relación con Dios? ¿Está en tu lista? Qué hermoso, porque Angelita sabe que yo no salgo de mi habitación hasta que yo no he pasado mi tiempo con el Señor.
no puedo dejar de doblar mis rodillas. Y quizás hay muchos que no pueden doblar sus rodillas porque tienen problemas, pero lo que quiere que arrodillemos el Señor es nuestro corazón. Lo que quiere el Señor es que humillemos nuestro corazón, que seamos humildes, que busquemos su presencia. Y por lo menos cuando no tenemos tiempo, cuando tenemos un día de corrido, salimos un ratito, nos arrodillamos, pero en la ducha estamos cantándole, en la ducha estamos orando. ¿Será que lo que más valoras es tu relación con Dios? El Espíritu Santo, yo quiero decirle, como hoy le decía a Fernando y Alejandra que empezamos las charlas prematrimoniales, que el Señor Jesús es muy caballero. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta, pero él no va a entrar y la va a tumbar la puerta para entrar en tu corazón. Es como esas mujeres religiosas que quieren a bibliazo que sus maridos se conviertan o que viven predicándole y quieren que vayan a la iglesia. El Señor es suficientemente grande y poderoso para tocar el corazón de tu marido, de tu mujer y de tus hijos. Pero usted tiene que anhelar la presencia de Dios. Él llama a la puerta y Él es respetuoso y Él va a entrar en la medida que nosotros le permitamos que entre. Porque hay mucha gente, ya, reciba al Señor, párese aquí, abra su boca, repita esta oración de fe y usted se irá al cielo. Porque creen que por repetir la oración de fe se van a ir al cielo. Es por lo que Dios mira el corazón que anhela su presencia, que Él, no solamente para que nos lleve al cielo, sino para que Él sea el amo, el Kyrios, para que Él sea no solamente el Salvador, sino mi Señor. Él es un Dios respetuoso, que Él no entra por la fuerza a ninguna vida. Él va a entrar y va a permanecer donde es amado, donde es valorado, donde es protegido. Así como cualquier persona puede encontrar en usted, en un hogar, en una relación. ¿Por qué tantos matrimonios se deshacen hoy? Porque la mujer o el hombre no es amada, porque la persona no es valorada, porque la persona no es protegida. ¿Cuántas mujeres atiendo y veo hombres débiles que en vez de proteger a su familia, en vez de proteger a sus esposas, en vez de proteger a sus hijos, le han sacado el techo? Porque el hombre representa la cobertura, el hombre representa el techo, el hombre es la cabeza del hogar. Y han sacado el techo para que les llueva, para que les caiga, para que les entren bichos, para que entre tierra, para que entre basura. Porque no han asumido su papel. Por eso una mujer, una persona, las personas que trabajan con nosotros se quedan porque encuentran amor, porque encuentran protección, porque tienen su valor. Porque no es solo mirarme a mí mismo y ver mi necesidad, es ver la necesidad del otro también. Porque esa es la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús nos enseñó en aquella cruz, amados míos. Así, si una persona se queda cuando es amada, valorada, respetada, protegida, el Espíritu Santo también se queda y permanece cuando es valorado, cuando es amado, cuando anhelan, lo anhelan. Yo sé que aquí hay gente que anhela su presencia. Hay gente que guarda y protege. Primera de Corintios 6 dice, ¿o acaso ustedes ignoran que ustedes son templos del Espíritu Santo? Siempre lo digo, la iglesia es usted y yo. Hay gente que dice, ay, pastora, ¿cuándo abrimos la iglesia? Porque creen que ahí nomás desciende la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está sobre mí, diga.
La presencia de Dios está sobre mi vida porque hay un anhelo ferviente de tu presencia, Señor. Y yo no necesito estar en un templo físico para tener mis convicciones firmes, porque la convicción me la da el Espíritu Santo, no la pastora. La convicción me la da el Espíritu Santo. Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Entonces, cuando yo sé que es el Espíritu Santo el que me convence, mis principios están firmes. Y no quiere decir, como le decía, que seamos perfectos y que no hayamos tenido ni tengamos nuestros errores y nuestras caídas. El cristianismo no se trata de perfección, se trata de búsqueda, se trata de anhelo, se trata de valorar la presencia de Dios, de reconocer que sin Él no vamos a llegar muy lejos, que sin Él no podemos avanzar, que Él es la fuente, que Él es el agua que yo necesito para ser saciado, que Él es todo para mi vida, para poder continuar en este mundo, caminando hacia el propósito que Él diseñó para mi vida y para tu vida, mi amado. Por eso es que cuidemos la presencia, por eso valoremos, siempre miremos el Calvario, la cruz del Calvario. Si necesitas una cruz para acordarte, si necesitas una cruz en tu casa, o necesitas un Cristo colgado para darte cuenta del sacrificio que Él hizo por ti y por mí, mi amado, por usted y por mí, entonces estamos mal, porque la palabra dice que tiene que estar grabada en mi mente y en mi corazón, y que esa presencia desciende a través de las redes, esa presencia desciende a través de la plataforma virtual del Zoom, esa presencia desciende donde dos o más están reunidos en el nombre poderoso de Jesucristo, como estamos nosotros en esta noche reunidos, amados, en el nombre poderoso de Jesucristo. Primero usted y luego su casa. Primero usted y luego su familia. Muestre el amor, muestre, dice la palabra, como yo le decía al Señor, y ¿sabe qué? Años ayuné para que mi esposo Horacio se convierta al Señor. Mire, se convierta, le digo entre comillas. Para que él cambie a mi marido, cambie a mi marido. Yo, algunas mujeres están, o si no, cámbiame de marido. No, yo le decía, Señor, cambia a mi marido. Hasta que un día el Señor me habló y me mostró claramente en oración y me dijo, ¿por qué no cambias vos primero? Para que a través de tu vida, para que a través de tus testimonios conozcan de mí, conozcan de mi amor. Y dejé de orar que lo cambie, porque si usted no cambia, nada cambia. Cambie usted primero. Agrade al Señor, anhele su presencia. No lo busque solamente por los peces y los panes. Búsquelo, porque primero empecemos, primer mandamiento, siempre lo digo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, amados míos, porque si nosotros amamos al Señor, el respaldo de Dios estará sobre todo aquel que invoque la presencia del Señor o que predique su palabra, pero también tendremos la aprobación sobre aquellos que viven según el Espíritu. Muchos respaldados dirán, Señor, Señor, pero nosotros queremos la aprobación de Dios. Podés estar cantando, podés estar tocando la guitarra, podés estar en el sonido, podés ser diácono, podés estar sanando a los enfermos, podés estar visitando a los enfermos, podés hacer muchas cosas en el ministerio del Señor ahí en la iglesia. Pero ¿cómo puedo saber si yo estoy aprobado? ¿Cómo puedo saberlo si yo estoy aprobado? Porque estoy con el respaldo del Señor para hacer lo que hago. Cuando no soy vencido por el mal. Cuando yo tengo la capacidad de resistir y vencer. Porque sé que no soy yo, que es el Señor que me ayuda a resistir y a vencer. Por eso le digo, amado, no puede haber tibieza, no puede haber lugares vacíos. Tu casa
tiene que estar llena de alabanzas. Tu casa, y cuando hablo de tu casa y de la iglesia, es usted y yo. Porque la casa la hacemos las personas que vivimos. Las personas que habitamos hacemos un hogar. Las personas que vamos a la iglesia hacemos la iglesia. Las personas que van a trabajar hacen las empresas. Tu casa, tu templo, tu iglesia no puede estar vacío. No puede haber tibieza, amado. Y no le digo que yo no he estado alguna vez tibia en mi vida. He estado, pero siempre venciendo y luchando contra esa tibieza. Tu casa tiene que estar llena de alabanza. Como declaramos el versículo, leímos el versículo. Canta entre vosotros cánticos e himnos espirituales. El libro de Santiago dice, si alguno está alegre entre vosotros, cante alabanza. Cante alabanza, si alguno está alegre. Si alguno está agradecido con el Señor, cante alabanza. No dice, mire, váyase allá y tómese la cerveza, los vinos, los whisky. Si alguno está alegre, cante alabanza. No le digo que usted no pueda compartir, usted puede compartir, no somos cerrados en CCF. Puede compartir, eso depende a la convicción que traiga el Espíritu Santo a su vida. Pero que eso en vivo de su alegría y de su celebración, amado mío. Si alguno está alegre entre vosotros, cante alabanza. Si alguno está triste entre vosotros, haga oración, dice. Y si alguno está enfermo entre ustedes, llama a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles son los ancianos? Los ancianos no son los que tienen títulos de pastores. Los ancianos son aquellos que tienen madurez espiritual. Aquellos que pueden ir y ungirle con aceite y orar por su vida. Ahora, con el COVID no se puede hacer eso. No puede usted ir a orar por un enfermo de COVID porque usted se va a contagiar. Sea prudente. Hasta el día de ayer ha muerto un pastor muy reconocido en nuestro medio, en Santa Cruz. El pastor Juan Carlos Montoya, que ya goza de la presencia del Señor. Y muchos pastores se han ido. Muchos pastores se han ido. Seamos prudentes. Puede orar por teléfono, por las personas. Puede hacerlo. La oración del justo puede mucho, dice la persona, de la palabra de Dios. Y la oración del justo salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Pero antes de la sanidad física, ore por la salvación de su alma. Ore por la salvación de su alma. Porque si esa persona se muere reconociendo a Jesucristo como el malhechor en la cruz, Jesús y los dos malhechores, ese ladrón reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. Recuérdese que le dijo, ¿por qué le hablas así a este hombre si injustamente está pagando esta cruz? Acuérdate de mí, Señor, cuando esté reinando en tu reino. Él reconoció, ¿por qué le hablas así? Mas nosotros merecemos este castigo por los hechos que hemos cometido en la tierra. Nosotros merecemos. Él reconoció que merecía esa muerte, ese castigo. No le hables a él, porque él injustamente está pagando. Reconoció a Jesucristo y lo miró. Acuérdate, Señor, cuando estés reinando en tu reino. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros muchas veces juzgamos, ay, era ladrón, se fue al infierno, ay, se suicidó, se fue al infierno. ¿Qué sabemos si ese momento antes de morir reconoció a Jesucristo y clamó por su salvación, clamó por la ayuda? Porque si la gente no reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la gente se va a una eternidad sin Cristo Jesús, mis amados. Por eso la misión que tenemos, no como pastores, todos nosotros, los que nos convertimos, los que conocemos la palabra, nuestra visión es ir y prediquen las buenas nuevas del evangelio, prediquen. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El único que puede llevarnos al cielo con nuestro Padre, con nuestro Señor, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la misión que tenemos. Por eso hay mucha gente que se está muriendo por COVID ahora en esta pandemia que llevamos año y medio
estamos en esta pandemia, en la tercera ola, gente muriéndose, pero tenemos que orar, amado, por su salvación de su alma, porque no sabemos. Ahí vemos, me imagino este pastor de la Bautista, me imagino la iglesia más grande que hay en Santa Cruz y en Bolivia, los bautistas. Me imagino las cadenas de ayuno y oración que levantaron contra este siervo, porque es una iglesia, pero grande, grande. Me imagino las oraciones y los ayunos y cadenas, pero no hay ayuno y oraciones que valgan cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos quiere a su lado, cuando el Señor nos llama a su presencia. Y no quiero decirle que no dejemos de orar y ayunar, lo vamos a hacer mientras tengan vida las personas, para decir, como decimos en un matrimonio que está roto, yo hice, Señor, mi parte. Yo di lo mejor, yo hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que estuvo a mi alcance. Yo hice lo natural, Señor, porque hay gente que quiere dejarle a Dios que haga todas las cosas. Dios te deja vos que hagas lo que tenés que hacer en la tierra. Lo que no podés, Dios va a operar en lo sobrenatural, si es su voluntad. Entonces, amado, oremos por la salvación de su alma, prediquemos con nuestra vida, prediquemos el evangelio con nuestras actitudes, con el amor que transmitimos, con la paz que transmitimos, con el gozo que transmitimos. Y pues si la gente está necesitada, entonces vamos a hablarle del único que puede llevarlos al cielo. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, como dice la palabra, cantando entre vosotros cantos e himnos espirituales. Cuando estás lleno de la presencia de Dios, te alegrás con el éxito de otros, aunque vos no seas bendecido. Eso quiere decir que estás lleno de la presencia de Dios. Cuando vos te analizás y no hay envidia, no hay egoísmo, te gozás del bien del otro, te gozás que el otro prospere. Entonces estamos llenos de la presencia del Señor. Cumplamos con la gran comisión, amados, y no subestimemos la presencia del Señor. Ojalá que lo primero que valorás en tu vida sea la presencia de Dios. Porque cuando yo me vaya, cuando usted se vaya al cielo, no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar hijos, no nos vamos a llevar nada. Solamente lo que hicimos, el anhelo de su presencia, eso es lo que el Señor mira. Recuérdese que cuando Él nos mira del cielo, Él ve corazones. Porque yo, Jehová tu Dios, miro el corazón del hombre, dice. Y daré y pagaré a cada uno según sus obras. Entonces, mis amados, que lo primero en tu vida, lo primero que valores en tu vida, lo primero que anheles en tu vida, sea la presencia del Señor. Podemos inclinar nuestro rostro y digámosle, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy me has hablado. Quizás me conecté en esta noche por una necesidad, pero en esta noche puedo decirte, bendita necesidad, porque me trajiste para escuchar esta palabra. Me trajiste para que yo pueda crecer espiritualmente. Me trajiste para hablarme que tú tienes que ser el primero en mi vida, el eterno Dios. Porque un día me llamarás a mi casa, a mi patria celestial. Volveré allá a mi casa, Señor. Y Señor, yo quiero estar preparado, alistándome como la novia se va a ir a encontrar con su esposo. Así quiero prepararme cada día, Señor. Yo te agradezco, Señor, por esto. Te agradezco, Señor, porque no quiero caer como cayó Sansón. No quiero ser cambiado como Saúl por otro rey. Lo que me diste, un día me vas a dar cuenta, Señor. Me vas a pedir cuenta. Haré rendición de cuenta de lo que me has dado. ¿Qué te dio el Señor? La Biblia dice que no somos dueños de nada, mis amados. La Biblia dice que somos mayordomos en esta tierra, que somos administradores en esta tierra, que no tenemos nada nuestro. Podemos decir como los niños, mío, 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 pero como dijo nuestro amado pastor Querín, todo lo que yo unjo es consagrado para Dios, deja de ser mío. Por eso dígale, mis hijos son tuyos, Señor. Herencia de Dios son los hijos. Yo sé que aquí hay padres y madres
que están orando, están clamando por sus hijos. Señor, herencia tuya son mis hijos. Señor, mi matrimonio es tuyo. Mi relación, mi familia, todo es tuyo, Señor. Quiero ser un buen administrador de mi vida. Quiero fijarme bien lo que yo echo a mi cuerpo, lo que yo tomo, lo que yo como. Quiero cuidar mi templo. Quiero cuidar porque es templo del Espíritu Santo, no es mío. Y la palabra lo dice. ¿Acaso ustedes no saben que ya el cuerpo de ustedes no son de ustedes? Es mío, dice el Señor. ¿O haré pues tu templo, templo de meretriz? Dice. Porque todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Y todo aquel que se une a una ramera, un cuerpo hace con ella, dice. Señor amado, quiero ser, dígale, un buen administrador de todo lo que me has dado. Un día voy a dar cuentas de la familia que me diste, de los hijos que me diste. Un día voy a dar cuenta del trabajo, cómo funcioné en mi trabajo. Lo hice con amor, con respeto, con excelencia, dando lo mejor de mí. Señor, ayúdame, porque el verdadero cristianismo consiste en cambiar mis malos hábitos.